Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una edición más de las entrevistas de Criterios Digital. Bueno, pues así como hemos tocado el tema de la izquierda en Ecuador, el correísmo, digamos, versus la izquierda que dice ser verdadera, en esta ocasión vamos a tocar, en cambio, el tema de la derecha ecuatoriana. Un tema que muchos medios, muchos periodistas, muchos analistas prefieren no tocarlo, y no ahora, sino durante mucho tiempo. Em, Todo el mundo sabe que, digamos, la izquierda ha unido a la derecha con exclusivamente un tema empresarial, incluso de explotación, ¿no? Es decir, hay muchos autores que hablan acerca de la arrogancia precisamente, ¿no? De que la izquierda se cree moralmente superior a toda tendencia ideológica o pensamiento que no esté dentro del marco ideológico de la izquierda. Pero bueno, en este momento vamos a conversar con dos personajes que conocen muy bien del tema, han escrito, han reflexionado y han ejercido la política desde los valores, digamos, que se identifican como la derecha. Y sobre eso vamos a hablar. ¿Qué es lo que pasa ahora, actualmente en el Ecuador, con la derecha ecuatoriana y también qué pasa con la derecha hacia el futuro? Para esto, pues hemos invitado, como les decía, a dos personas que conocen muy bien, personajes muy experimentados y cuya voz se ha escuchado dentro del país y también afuera. Tenemos en esta ocasión, y agradecemos que haya aceptado esta entrevista, al doctor Oscar Terán Terán, quien es abogado, también es escritor. Uno de sus libros, no sé si que es el último, se llama Del socialismo del siglo XXI a la libertad. Bienvenido, doctor Terán. Muchas gracias. Tenemos un problema de audio, no lo escuchamos muy bien, no lo escuchamos, por favor. Muy bien, no lo escuchamos, doctor, qué pena. Tal vez tal vez los audífonos, ahí sí creo que le vamos. Sí, Ahí sí, sí, ahí me escucha. Sí, le perfecto, decía, gracias. para mí es un gran gusto, un honor ser entrevistado por usted en este importante medio de comunicación y estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y también tenemos al doctor Luis Fernando Torres. Él es abogado, un político muy reconocido y también es presidente de la Corporación Autogobierno y Democracia. Bienvenido, doctor Torres, por segunda ocasión. Así es. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a Oscar. Muy bien, perfecto. Perfecto, bueno, el 24 de mayo, cuando se posesionó el gobierno del presidente Guillermo Lasso, en los medios internacionales principalmente, pues titulaban "La derecha regresa al Ecuador luego de 14 años". Y eso no es algo menor, digamos, no es algo menor, porque esa tendencia precisamente encasillada como sinónimo de explotación desde la izquierda desde hace como 4 décadas, pues tiene la oportunidad precisamente de ponerse al frente de los ecuatorianos. Y lo hace como en los años 80 en medio de una crisis ética, económica y política, ¿no? Y eso, digamos, vamos a hablar acerca de esas posibles coincidencias incluso. Pero ahora tiene una oportunidad. Hay que ver si la está aprovechando. De hecho, tiene la oportunidad de cambiar precisamente ese estigma que ha brindado la izquierda durante tantos años de ser una cosa básicamente tecnócrata, que no tiene alma, que no tiene, digamos, interés por temas sociales incluso, ¿no? Incluso tan básicos como los derechos humanos. Pero bueno, vamos a empezar. Eh, Doctor Oscar, la derecha se hace en la calle y bueno, pues ¿usted cree que el gobierno actual, las condiciones actuales dan para que la derecha, tal como lo titularon en mayo algunos medios, regrese al poder, reviva en el Ecuador? Me parece que hay que identificar al problema que viene desde muy atrás. Es realmente en el siglo XIX cuando arranca el problema, porque con el surgimiento del marxismo, es decir, del socialismo, fue tan fuerte esa presencia, ideológicamente hablando, que conservadores y liberales, que eran las fuerzas políticas de aquella época, las únicas, se vieron constreñidas, se vieron acomplejadas, porque pensaron que lo que Marx decía era verdad,
que el socialismo era el futuro y que el futuro era socialista y que no había vuelta atrás. Y entonces, conservadores y liberales, en lugar de diferenciarse del socialismo, decidieron medio acomodarse a las ideas, a las propuestas, a los idearios socialistas. Y es así como hemos llegado al siglo XXI, cuando el espectro político, el espectro ideológico ecuatoriano, que debe ser el lugar donde se junten todo tipo de ideas, donde se debatan los distintos temas, en el Ecuador es uno que está desde la extrema izquierda y llega hasta el centro. Es decir, hace un ángulo de 90 grados. Cuando debe hacer un ángulo completo de 180 grados, debe cubrir toda como la mesa donde está mi computador. Debe ser completa para que ahí quepan todas las ideas en discusión. Desgraciadamente, en el Ecuador hemos llegado desde la extrema izquierda hasta el centro. Y entonces, ahí puedo enumerar algunos partidos. Tenemos el socialismo revolucionario, tenemos el socialismo del siglo XXI, tenemos la socialdemocracia, la democracia cristiana, socialcristianismo, y llegamos a Creo. ¿Y Creo dónde está? Está en la mitad del espectro ideológico. Y falta por ser cubierta toda la otra mitad, desde el centro hacia la derecha. De tal modo que no es poca cosa lo que le corresponde a la derecha, porque tiene que llenar ese espacio con ideas, con debate. Lo que hemos visto ayer o antes de ayer en Argentina no es otra cosa sino la posibilidad de que una derecha, cuando está segura de sí misma, cuando está convencida de sus ideales, cuando es capaz de exponerlos, entonces va ocupando un espacio y va relegando el espacio que antes ocupaba el socialismo. De tal modo que así es como yo veo las cosas, y quizá algo más. Tener en cuenta, para que todo esto sea posible, hay que tener en cuenta que la política son ideas, la política son personas y la política son emociones. Y las emociones tienen que salir a flote en la política. Y el líder tiene que ser uno que esté absolutamente convencido de sus ideas, que las sepa transmitir adecuadamente y que contagie la emoción. Muy bien. Doctor Luis Fernando, es un momento muy interesante para la derecha ecuatoriana. ¿Cómo lo vive usted actualmente, luego, precisamente cuando el país vive, como lo mencionaba hace un momento, una crisis ética, económica y política muy parecida a la de los años 80, cuando también se creía que la derecha, como bien indica el doctor Terán, iba a fenecer? En el pasado era bastante fácil identificar a la izquierda y a la derecha. Generalmente en la izquierda estaban los partidos comunistas y los partidos socialistas, y en la derecha estaban los partidos conservadores. Los liberales no se consideraban de derecha, se consideraban generalmente de izquierda. Actualmente es mucho más difícil reducir las diferentes expresiones políticas a izquierda o derecha. En el Ecuador, ¿qué es la derecha? Para poder trazar, digamos, un camino que nos permita saber lo que es derecha, yo acudiría a las fuentes conservadoras, porque allí básicamente está una línea de pensamiento y de acción que tradicionalmente se ha identificado con lo que se podría llamar derecha. Sin embargo, también existen algunas fuerzas, expresiones políticas que comparten valores con lo que sería el conservadorismo, pero difieren en otras. Los libertarios, por ejemplo, comparten algunas líneas, pero no otras. De tal manera que no me parece que lo correcto sea hablar de derecha o simplemente de izquierda. Usted, al introducir el programa, dijo que en las últimas elecciones pareció que la derecha ha llegado al poder. Yo diría pareció, mientras hubo
una alianza de dos fuerzas políticas nacionales de varias organizaciones locales que tenían un proyecto alrededor de algunos temas, de entre ellos no subir impuestos a la gente, sino eliminarlos o bajarlos para que la gente tenga más dinero en su bolsillo. Una propuesta para bajar el descomunal gasto público y potenciar al sector privado. Una propuesta para defender a los sectores productivos locales del llamado globalismo internacional. Pero Helio, que parecía que llegó en el mes de mayo, al final no llegó, porque quienes ahora gobiernan decidieron romper con aquellos que tendemos una visión conservadora y se han quedado en el poder acercándose más bien a la socialdemocracia. ¿Cuál es el discurso del actual gobierno? Impuesto al patrimonio. Van a subir el impuesto a la renta con la eliminación de exenciones y deducciones. El gasto público improductivo no baja, sino que aumenta. Se vinculan completamente al globalismo internacional, entregándose a unas organizaciones mundiales que quieren establecer una agenda en el país que liquida a la producción local. En Tungurahua, por ejemplo, artesanos, productores locales están sorprendidos en la forma como el presidente de la República ha anunciado el Tratado de Libre Comercio con la China, y también con México, que es la China en América Latina. Consecuentemente, no llegó la derecha, no llegó un bloque conservador al gobierno, sino que llegó un grupo que ahora está completamente emparentado con la socialdemocracia. Y así, lamentablemente, uno ve cómo están gobernando el país y que están aplicando la misma receta del pasado que no va a permitir que el Ecuador encuentre una salida. Muy bien. Doctor Terán, muy interesante, digamos, el punto que pone el doctor Luis Fernando. Mire, justamente parecía que iba a llegar con un solo puño, y ese puño, pues, por el que incluso votaron los ecuatorianos, ¿no? Es decir, gente incluso de la socialdemocracia, gente del activismo feminista, LGBTI, pues lamentablemente eso se rompió, y se rompió antes de la posesión incluso. Pero ¿cuál es su lectura, doctor Oscar, sobre precisamente esto, ¿no? De que posiblemente no es la derecha la que está gobernando, y cuál es su posición sobre el tema del pacto que se rompió entre socialcristianos y CREA. Me parece que las categorías de antes, como bien mencionaba Luis Fernando, ya no caben en la actualidad. Lo que antes era una clara diferencia entre izquierda y derecha, ahora en cambio hay que referirse a globalismo o estados nacionales. Entendiendo por globalismo la tendencia última que estamos viendo, que estamos percibiendo, y que se hace translúcida a través del tema de la pandemia. Es decir, un gobierno único, unas gentes que no son elegidas, que no son escogidas por la ciudadanía, pero son los que en definitiva mandan. Por eso es que en la actualidad no vemos mayor diferencia entre unos mandatarios y otros mandatarios. Asume el poder Macri en Argentina, y la Argentina estaba esperanzada, y en la práctica resultó que él hizo un gobierno similar al anterior, y le reemplazó a Macri un gobierno similar al de Macri. Es decir, las diferencias van desapareciendo porque tienen jefe único, y ese jefe único es el globalismo. Ese jefe único es el que decide, sin responder a nadie, decide la vida de las gentes. De tal modo que son otros Doctor, los perdón, parámetros. solamente un paréntesis. Se habla mucho de globalismo, pero un poco para que las personas que nos están viendo puedan entender a qué se refiere con el globalismo. El globalismo suele confundirse con globalización, es decir, Ujú. con el sistema de comercio entre los países. El globalismo es otra cosa. El globalismo es un gobierno único, es una religión única, una moneda única, es decir, es la concentración del poder en su máxima expresión. Es el socialismo
llevado científicamente hasta unos extremos que no alcanzamos a imaginar. Es el autoritarismo, es la posibilidad de que un reducido número de gentes, a las cuales seguramente nunca llegaremos a conocer, esas gentes sean las que deciden por la vida del género humano y por el futuro del género humano. Doctor, y solamente la segunda consulta, refiriéndonos un poquito sobre lo que decía el doctor Luis Fernando, el diálogo, la ruptura, Partido Social Cristiano, creo. Me parece que en los afanes de unir, de juntar pensamientos similares, hicieron bien socialcristianos y creo en hacer un pacto. Y ese pacto, lamentablemente, sumó a una tercera parte que resultaba indeseable a la luz de los acontecimientos. Y esa tercera parte era el sector del socialismo del siglo XXI. Y entonces eso provocó que en un momento dado el actual presidente de la República rompa el pacto con los socialcristianos y se alíe con Pachacutic y con Izquierda Democrática, agrupaciones con las cuales se supone que tiene menos simpatía, menos cercanía el movimiento Creo. Muy bien. Ahora, perfecto. Doctor Luis Fernando, lo tocamos la anterior vez, pero ahora han pasado más cosas, ¿no? Incluso hay un cambio del jefe de bancada en la Asamblea Nacional, precisamente es de doctor Esteban Torres, y eso tiene un mensaje. ¿Es posible que se retome, cree usted, ve conectores en la actual circunstancia, en medio de esta ruptura con la Asamblea, entre socialcristianos y Creo? Yo personalmente soy partidario de que el presidente asuma la responsabilidad de gobernar como quiso gobernar cuando rompió el acuerdo con la lista 6 y también con todos los movimientos locales aliados. Incluido el suyo. Incluido el mío, claro. Yo no estoy en el gobierno, yo no soy parte de este gobierno. Ayudé para que el señor Lasso sea presidente a nivel material, por supuesto, a nivel logístico, y ahora no estoy en el gobierno, pero tampoco estoy en la oposición, pero no soy parte del gobierno. No sé si en algún momento vaya a la oposición, porque cada vez que escucho a los funcionarios del gobierno y al presidente de la República, me sorprendo. Ahora hablan del impuesto al patrimonio, con la justificación, dicen ellos, que los que tienen un patrimonio paguen la vacunación. El Ecuador será el primer país del mundo en que a los ciudadanos se les dará pagar por la vacunación. ¿Y cuál es el problema del impuesto al patrimonio? Que si se lo establece, luego no desaparece y luego sigue en aumento, castigando la creación de riqueza. A mí me parece prácticamente una mala palabra la que han pronunciado los voceros del gobierno con el tema del impuesto al patrimonio, que es una de las consignas del Fondo Monetario Internacional. Claro que es fácil vender en un comienzo, que a los que tienen patrimonio y grandes patrimonios se les establezca un impuesto, pero luego eso baja. Acuérdese usted del impuesto a la salida de capitales. Comenzó con el 0.5%, ahora está en el 5%. El presidente anunció que lo eliminaría, ahora dice que ya no lo elimina. No se puede abrir ninguna ventana para que se establezcan nuevos impuestos en el país. Y luego está lo que ha dicho el ministro de Economía. A los que ganen más de $1,000, un impuesto. A los que ganen más, otro impuesto. Y comienza el cuento de los impuestos a aquellos que han tenido una ganancia legítima, a aquellos que probablemente han logrado con su talento generar un ingreso. A todos ellos les quieren cargar el peso de la ineficiencia del Estado. Y claro, esa es otra consigna del Fondo Monetario Internacional. Sabiendo que el Fondo Monetario Internacional, si bien ha sido útil en la provisión de créditos, filosóficamente es un órgano parte de este globalismo del que también del que había comentado
Oscar, con tanto conocimiento sobre la perversidad de ese modelo a escala mundial. Déjeme decirle algo. Aquellos que están hablando del impuesto al patrimonio, del nuevo impuesto a la renta, los que ganan más de $1,000, son los mismos que estuvieron como delegados del Fondo Monetario Internacional en Bolivia cuando cayó Sánchez de Lozada. Hubo casi una revolución y más de 100 muertos. Están equivocados. Esos no pueden llamarse conservadores, no pueden llamarse de derecha, sino que son la fina expresión del viejo socialismo. Y ellos, lamentablemente, al parecer, están gobernando este país. Increíble. Muy bien, doctor Oscar. Si hablamos de un reencuentro para fortalecer y que, digamos, se reviva un poco lo que ya pasó en el Ecuador con la derecha, o sea, algo nacional, popular, participativo, movilizado, ¿no? Porque eso le dio legitimidad al gobierno de Febres Cordero, y redistributivo. Para alcanzar de nuevo, digamos, y no perder esta oportunidad, ¿cuáles creen usted que deberían ser las líneas de un nuevo acuerdo, o un pacto renovado, si es que cabe el término, entre socialcristianos y Creo? Mire, antes de responder la importante pregunta que usted me hace, quisiera referirme al tema impuesto de patrimonio que ha mencionado Luis Fernando. A mí me parece que la historia a algunas gentes no les enseña nada. El presidente Magua tenía un 66% de popularidad. Tomó una medida económica inconveniente y al día siguiente tenía el 14% y después de 2 meses estaba yendo. Asimismo, el presidente Correa, que era el imbatible de todas las elecciones, el que ocupaba todas las calles y era el más popular del mundo, anunció el impuesto de las herencias con una tarifa del 75% y empezó su declive. Y empezó un declive que estuvo precedido porque el miedo se cambió de lado. De tal modo que a mí no me parece que el presidente Lasso va a insistir en ese impuesto al patrimonio, aunque sea condición del Fondo Monetario Internacional. En algún momento el Fondo Monetario Internacional tiene el presidente de la República que decirle basta. En algún momento el Ecuador tiene que salir por sus fueros, tiene que hacer valer su soberanía. Respecto al tema de su pregunta, sí, del acuerdo, me parece que el social cristiano, que Creo, que libertarios y todos los que en definitiva pueden participar de vientos de libertad, todos esos tienen que juntarse alrededor de ideas, no de personas, de ideas. Uno de los problemas graves que el Ecuador tiene es que la política se hace desde las personas. Y la política, para que sea buena y para que sea bien hecha, tiene que ser a través de las ideas, de tal modo que el ideario es lo que debe estar antes de las candidaturas. Solo así tendremos la garantía que mejores tiempos vengan al Ecuador. ¿Y cuáles deben ser esas ideas? Esas ideas son aquellas que benefician a los derechos innatos de las personas. Es decir, esos derechos que son previos al Estado, esos derechos que no los da una asamblea, esos derechos que no los da un personaje por importante que sea, sino que son derechos que todos tenemos en razón de ser seres humanos. Y esos derechos son vida, libertad y propiedad. Todo aquello que beneficie, que sea en beneficio de esos derechos, son las ideas de libertad. Y es alrededor de las ideas de libertad que tiene que juntarse una gran aglomeración política en el Ecuador. Muy bien, doctor Luis Fernando. Doctor Oscar también pone un punto interesante y es precisamente, se refiere un poco a las nuevas derechas, ¿no? Habló de que sean los conservadores, libertarios, en fin. Y usted es un conocedor de las nuevas derechas. Un poco, ¿cómo está abriéndose paso esta nueva derecha o las nuevas derechas en el país, doctor? ¿Cuál es su visión? Bueno, el único canal nacional a través del cual
se pueden expresar fuerzas políticas, llamémoslas de nueva derecha, es el Partido Social Cristiano. El sábado habrá una convención nacional en Guayaquil con una altísima participación de afiliados, independientes y representantes de agrupaciones provinciales, cantonales y regionales para levantar la voz precisamente en defensa de los derechos de los que ha hablado Óscar: la libertad en su máxima expresión, la propiedad y no se diga la vida, porque efectivamente esos son los derechos sobre los cuales las sociedades evolucionan y crecen. Por ello le digo que sin ser perfecta la estructura, al menos por ahora, la que ofrece el Partido Social Cristiano es la que va a permitir que estas fuerzas se sigan expresando para construir un gran proyecto de país. Lamentablemente, el actual gobierno, cuando decidió romper con el pretexto de la Alianza Comunes, ese fue un pretexto, no fue la verdad, con el Partido Social Cristiano y todas las organizaciones sociales y políticas que estaban alrededor de él, agricultores, artesanos, movimientos locales, lo hizo probablemente con el deseo de distanciarse y poder acercarse a las versiones del socialismo democrático, como efectivamente se ha acercado, porque al parecer la vocación del presidente, de su partido y del gobierno es el de convertirse en un gobierno de corte socialdemócrata. Y vemos que hacia allá va, lamentablemente, y esa no es la solución. Mire usted en el ámbito petrolero, quienes ahora están dirigiendo el manejo del petróleo ecuatoriano tienen esa visión. Y por esa razón es que el Ecuador no va a poder pasar de los 500,000 barriles de petróleo por día al millón que sí se pasó en Colombia. Por eso es mejor estar lejos. No va a necesitar el régimen pedirnos a nosotros que le apoyemos en aquello que nosotros creemos, como bajar impuestos, eliminar tributos, para poner dos ejemplos. De tal modo que por allí veo que se comienza a configurar, digamos, el espacio para que fuerzas políticas puedan expresarse, sin perjuicio de que aquello que menciona Óscar no deja de ser esencial. Esto es, aglutinarse alrededor de ideas, más allá de personas y más allá, por supuesto, de cargos, porque cuando se construyen alianzas, la gente está pensando en cargos, cuando lo importante es el proyecto, las ideas y las soluciones. Doctor, solamente una consulta pequeña ahí, doctor Luis Fernando. Digamos, Argentina va a los Kirchner, luego va Macri, luego regresan, ¿no?, Cristina Fernández y Alberto Fernández, y en las últimas elecciones, precisamente a las que se refería el doctor Óscar, aparece un partido manejado, o digamos, una de sus figuras principales es Javier Milei, y él tiene un discurso, digamos, que le pone a la izquierda a temblar y ha conseguido, o sea, es la tercera fuerza política ahora en Buenos Aires, pero el resultado, o sea, la consulta concreta va, si es que no existe otra vez esta comunión entre la derecha ecuatoriana, entre las distintas derechas ecuatorianas, pudiera surgir una tercera vía, que sea tal vez un grupo de gente con un discurso fuerte, recogiendo, digamos, con firmeza un solo discurso, digamos, pasa en Argentina, pasó en España, probablemente pase en Colombia también. ¿Usted ve eso como un riesgo o una ganancia? Mire, eso es probable que pueda nacer, pero generalmente cuando nace no dura mucho. El fenómeno Milei, por ejemplo, es un fenómeno desde mi punto de vista transitorio, que ha nacido espontáneamente en medio de la precariedad política de los kirchneristas y de los macristas, pero no es un tema de largo aliento, precisamente porque levanta las emociones en un momento cuando la gente está agobiada y cansada de lo que ha vivido. Milei es básicamente un libertario con un discurso potente, bien estructurado, que por supuesto podría crecer aún más
Sin embargo, en el esquema político argentino, me parece que no hay el espacio suficiente para que perdure en el tiempo. Perfecto. Muy bien, doctor Oscar, vamos al último segmento y muchísimas gracias a los dos por aceptar la invitación. Bueno, el Partido Social Cristiano anuncia, ¿no? La convención del día sábado y puede llegar a ser precisamente una gran convención por ideas, dice el doctor Luis Fernando. Em, y los demás, los que no están dentro del Partido Social Cristiano, ¿cómo se puede resolver eso hacia el futuro, doctor Oscar? El fenómeno Milei, el fenómeno que está viviendo Argentina, no se explica solamente porque aparece un tipo que no tiene, no tiene facha de líder político, más parece un artista de rock. Y este logra identificar que hay el malestar en la ciudadanía porque la ciudadanía ya se cansó de la mentira de los políticos. Y eso es lo que explota Milei. Y Milei lanza furibundo un discurso de libertad, y la libertad con él avanza y ha avanzado bastante. Quisiera dejar indicado algo que me faltó sobre el impuesto al patrimonio. El sueño de cualquier persona es hacerse de un patrimonio. Y cuando logra hacerse de un patrimonio, el sueño de él es mantener ese patrimonio. De tal modo que no creo, y espero que no, que el presidente de la República, espero que no atente contra el sueño de sus conciudadanos. Respecto al tema De la convención de la y convención, los que no son socialcristianos, pero también se consideran de derecha. eh, a mí me parece que hay que, antes de pensar en convenciones, hay que tener claridad respecto de las ideas. Y me parece que hay que identificar a qué lado está la derecha y a qué lado está la izquierda. Y ese divisor de aguas clarísimo es el Estado. Mientras la vida se piense con más Estado, es socialismo. Mientras la vida se piense con menos Estado, es liberalismo. Y me parece que hay que ir al liberalismo. Y hay que ir al liberalismo porque la vida nos ha llevado a un mayor individualismo. Ahora los individuos, yo veo a mis nietos, veía hace poco tiempo a mis hijas muy jóvenes, eran mucho más independientes, mucho más poderosas en su acción de lo que era yo a esa edad. Y es que simplemente con un teléfono celular se puede hacer todo. Se puede trabajar, se puede hacer amistades, se puede disfrutar la vida, se puede aprender cosas. Se puede vivir sin salir de casa, se puede vivir con un celular. Y, y no es caro. Y no es caro porque el Internet es barato y debería ser gratuito. De tal modo que mientras la vida nos lleva a una mayor individualidad, y esa mayor individualidad a lo que debe llevarnos es a tener valores éticos y morales más firmes. Debemos ser más disciplinados en nuestras convicciones, prescindiendo de la coacción que representa el Estado. En adelante debemos tener menos Estado, más individuo, más libertad, menos coacción. Por ahí me parece que deben ir las cosas. Muy bien. Y solamente para completar su respuesta, doctor, ¿y qué hacen las otras derechas, digamos, ¿no? O sea, incluso las que están en Quito, que andan desarticuladas, con poca capacidad de propuesta, que es la verdad. Eh, puede ser que aparezca, que surja un líder, que este momento no se ve. Y el momento que surja un líder, líder primero tiene que surgir en la lucha. O sea, todos debemos luchar
y de esa lucha el más apto, el más inteligente, el más valiente, ese será el líder. Un líder no es uno que apuesta por sí mismo, que se cree el más valioso, el más inteligente y está haciéndose él mismo su propia fiesta. No, son los demás los que tienen que identificar al líder. El autobombo no es cuestión de líderes, el autobombo es cuestión de ridiculeces. Y en el Ecuador debemos estar ya hartos de los ridículos. Muy bien, doctor. Perfecto. Doctor Luis Fernando, pregunta final. Bueno, el tema también es el futuro de la derecha y hay una amenaza enorme que tiene nuestro país y es si es que, porque lo dicen los analistas, y es si es que el señor Petro triunfa en Colombia, un exguerrillero, ¿no? Que tiene, digamos, los seguros abiertos para la gente del socialismo del siglo XXI, incluso pues no se refiere a los narcoterroristas como narcoterroristas, y eso puede golpear al Ecuador, puede ser un coletazo. ¿Cómo debe prepararse la derecha para ese posible escenario el próximo año? Primero tiene que encontrar su identidad y debe depurarse. Muchos son ubicados en la derecha por haber sido anticorreístas. Algunos han llegado a ser considerados de derecha después de haber participado en el gobierno del presidente Correa. Y no es así. Esos generalmente son oportunistas o socialistas que dejan un gobierno y ahora quieren pescar en un río distinto. Depurarse, saber qué significa la derecha. Y para poder saber qué es, uno tiene que saber qué es la izquierda. ¿Quiénes son los que están allá? Y claro, en rasgos generales, Oscar ha ayudado con una definición. Allá están los que quieren más Estado y menos ciudadano, menos individuo. En la izquierda están todos aquellos que desde el Estado utilizan todos los instrumentos, por ejemplo, para iniciar un proceso coactivo y sin respeto a los derechos del coactivado, tenerle 7 años, 10 años con prohibición de enajenar sus bienes, bloqueadas las cuentas, con prohibición de salida del país, y festejan que así sea, porque están persiguiendo, en algunos casos, a un supuesto evasor. Esos son los de la izquierda, que no respetan ningún derecho, sino que quieren todo para el Estado. Se necesita, por supuesto, un Estado fuerte y potente para combatir a la delincuencia, para combatir a los criminales, pero no un Estado para subyugar a los administrados. Esa es entonces la primera diferencia. Y usted podrá llegar fácilmente a la conclusión que muchos que dicen estar en la derecha deberían estar en ese lado, porque son estatistas de la cabeza a los pies. Luego viene el tema que también se comentaba, el globalismo, que es diferente de globalización. El globalismo, esa mala palabra con la cual se identifica a los rectores de las conductas humanas en el mundo, que establecen los grandes objetivos mundiales para que el rebaño, como ellos califican a los ciudadanos, los cumplan, son parte de esta gran movilización de las izquierdas. Ese debería ser otro punto de inflexión. Y claro, otro tema que debería permitir definirnos es la defensa de nuestra soberanía, de nuestras tradiciones sociales, de nuestros productores locales. ¿Cómo vamos nosotros, en nombre del libre comercio, a terminar de un día para el otro con los artesanos del calzado de la provincia de Tungurahua, con los artesanos de los textiles? No se puede, pero se lo quiere hacer anunciando un tratado de libre comercio con la China sin ningún tipo de restricción, o un tratado de libre comercio con México igualmente sin ningún tipo de reserva, de un día para el otro. Pues eso es despiadado, completamente despiadado. Allí hay entonces algunas diferencias importantes. Otra que no deja de ser menor es el eje que usted
ha mencionado don Jean el asunto de la geopolítica andina, latinoamericana y mundial. ¿Cómo nos alineamos en este entorno en el que un gobierno de Colombia podría llegar a estar dirigido no por alguien que fue alcalde de Bogotá, y como alcalde de Bogotá pateó a los ciudadanos, restringió sus libertades, quería ordenar las conductas de cada uno, prohibía porque no le gustaba y estaba vinculado no a los grupos de altos ideales, aunque yo dudo que existan de guerrilleros, sino al narcotráfico en general. Entonces, frente a eso, lo importante es depurar filas, saber quiénes somos y defender y luchar por aquello que creemos. Es decir, sí es posible entonces. Es posible en la medida en la que haya la suficiente madurez, visión y dimensión política para poder tener una alternativa frente a ello. Muy bien. Bueno, sobre la mesa queda esto, doctor Terán. Y bueno, usted que es un pensador, digamos, un escritor sobre la tendencia también y sobre las libertades, ¿cuál sería ese aporte que usted diera, ¿no? Precisamente para que esto que habla el doctor Luis Fernando se concrete. Estamos viendo un fenómeno por primera vez en la historia, y es que se está produciendo un matrimonio de las izquierdas en el mundo, de las izquierdas violentas, de las izquierdas agresivas, de esas del Black Lives Matter, y con las más altas cúpulas del capitalismo mundial. Es un entente, es un matrimonio, y ese matrimonio está dispuesto a someter en la esclavitud al género humano. De eso se trata lo que estamos viviendo. Perfecto. Bueno, como ven, pues el tema empresarial digamos, es uno de los ítems, digamos, de la agenda de la derecha, y más que nada, pues se fija en los derechos humanos, algo que preocupa, como lo mencionó el propio Rafael Correa en una entrevista en un diario mexicano, pues él siente que a la izquierda le están arrebatando, dice, ¿no? La defensa de derechos, la defensa de libertades, el progreso, la prosperidad, y eso preocupa. Sobre este punto último, doctor Luis Fernando, un comentario. ¿Usted cree que es así? ¿La derecha le está robando el discurso a la izquierda? En Ecuador, al menos. Bueno, afirmando aquello en lo que hemos creído, los que siendo ubicados en la derecha creemos en esto, porque ya le dije, hay muchos a los que les han ubicado en la derecha, pero son esos socialistas que no pudieron disfrutar de las mieles del gobierno del presidente Correa. Estuvieron en un comienzo, gozaron desde los más altos cargos y luego se enojaron y ahora son oposición. En ellos no hay cómo creer, porque tienen convicciones completamente diferentes. El día de mañana, cuando haya otro Correa parecidos, irán allá. Y hace bien el presidente Correa detestándolos, porque esos oportunistas, en definitiva, son los que destruyen proyectos políticos. Y si algún proyecto político tiene que construirse en el Ecuador, es un proyecto precisamente de la defensa de las libertades, derechos, de la decencia en el manejo de la cosa pública. Y una línea en la que vamos a diferenciarnos es en el tema de los impuestos. Correa promovió el impuesto a la herencia. Eso le bajó puntos. Y también propuso el famoso impuesto a la plusvalía inmobiliaria, que es parecido a un impuesto al patrimonio. La diferencia en la venta, que pague dos impuestos, el que ya existía y el otro, que era el impuesto del plusvalor. La gente se levantó, desde el taxista, pasando por la profesora, hasta el profesional, salió a protestar porque estaban quitándole su patrimonio. Ojalá el presidente Lasso se quede en el anuncio y no llegue a consumar esa propuesta de establecer un impuesto al patrimonio en el país. Perfecto. Señores, muchísimas gracias por aceptar la invitación para hablar de este tema tan interesante. Espero que no sea la última vez para tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien, con las personas, hasta que nos ven, hasta el próximo martes. Gracias.